para esta semana vamos a observar, ya, vamos a trabajar la retroalimentación de los contenidos que resultaron de esta evaluación de monitoreo que realizamos hace un par de semanas atrás. El formato de esta clase va a corresponder a analizar los mismos textos que se trabajaron en esta evaluación, pero de manera un poco más detenida, ¿cierto? Para ir desmenuzando y además reforzando los contenidos que se observaron débiles en esta evaluación. A continuación, podemos observar que tenemos el primer texto que tenía nuestro formulario, ¿ya? En este caso es una carta al director. Quien la quiera releer lo puede realizar. Ahora por una cuestión de tiempo no lo vamos a hacer y vamos a tener en consideración que este texto ya fue leído, así es que vamos a ir directamente al análisis, ya por una cosa eh, de tiempo más que nada, ¿ya? Bueno, una carta al director tiene varias características. La primera de ellas, y la más general, es que es un texto no literario, por lo tanto, no hay ficción en este tipo de textos, y se caracteriza principalmente por ser un texto más bien objetivo, ya se basa en un hecho, a eso se refiere objetivo, que es algo que es comprobable. Segunda gran característica, bueno, corresponde a un texto de opinión, porque es el autor quien nos va a dar un punto de vista acerca de un tema determinado. En este caso, ¿cierto? Está referido al confinamiento y a las consecuencias que éste tiene. En el punto número 3 podemos encontrar este tipo de textos en medios de comunicación masivo, como diarios, como revistas, y tienen una sección particular y propia para estos textos en general. Y como cuarta característica importante es que tiene una estructura, la que generalmente tiene un título, ¿ya? Y digo generalmente porque en este caso, si bien no tiene, aún así el resto de la estructura sí se mantiene. Tiene un saludo, viene el texto o el cuerpo del texto, ¿cierto? Y la despedida. En este caso, el texto lo volvemos a observar a continuación. Tenemos nuestra marca textual que nos indica que es un saludo, por lo tanto corresponde a lo que recién veíamos, que era un texto de opinión, una carta al director. De hecho, está dirigido este texto a un señor director, que si bien no sabemos el nombre, entendemos que es el director de un medio de comunicación, el director de un diario, el director de una revista, que nos va a servir como intermediario para que publique este punto de vista personal. Tenemos el emisor acá abajito, abajo a la derecha, ¿cierto? Un emisor que firma, que se identifica y que en este caso también tiene un cargo importante, por lo tanto es quien sabe de un tema determinado. En este caso, Claudio Ibáñez, que es psicólogo, es director del Instituto Chileno de Psicología Positiva, quien escribe, ¿cierto?, su punto de vista con respecto a los efectos que puede tener el confinamiento y de las, en realidad, la forma en la que podemos contrarrestar estas emociones negativas que surgen a raíz de esta situación. En el cuerpo del texto, es decir, en los párrafos, en los 10 párrafos que nos muestra esta carta al director, el objetivo principal en este caso es influir en el cambio de conducta de los destinatarios de forma razonada. Por eso es que aún así sigue siendo un texto de carácter más bien argumentativo. El autor, si bien no nos obliga, sí trata de influir, nos da consejos para poder, de hecho al final del párrafo 1 eso lo dice, para poder contrarrestar estas emociones negativas que nos trae el confinamiento, y del párrafo 2 al párrafo 10 encontramos esta forma más bien razonada, convincente para algunos de poder ir cambiando la conducta más bien negativa que nos trae el encierro de esta cuarentena. Y todo esto está basado en un hecho, que es lo que hace que este tipo de textos sea objetivo. La opinión está basada en un hecho, en este caso en el primer párrafo, todo ese primer párrafo que está marcado ahí con amarillo, dice que hay una publicación
realizada en una revista que es The Lancet, ¿cierto? Aparece el autor, ese al ahí significa y otros, pero hay un autor que en este mismo año, en el año 2020, en la revista The Lancet, concluye que las cuarentenas tienen efectos psicológicos negativos. Si yo me quedo hasta ahí, yo tengo que, si quisiera corroborar esta información, podría, buscando, ¿cierto?, el autor, buscando la publicación y buscando en el fondo esta investigación que se hace con respecto al tema en particular. Y eso es lo que Claudio Ibáñez, en este caso el emisor del texto, se basa para poder dar luego su opinión e influir, ¿cierto?, en el cambio de conducta que puedan tener los lectores de este texto. Y el dato que aparece al final es muy importante y no debemos dejarlo pasar por alto. Aparece un link, ¿cierto?, que dice recuperado de, y aparece una dirección que corresponde a un diario de circulación nacional. Esto también es importante porque claramente tiene relación con el lugar en donde se publica esta carta al director y que es la sección de el diario para este propósito. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos ahora a modo general y vemos lo que está resaltado, tenemos varios detalles para poder recordar y para poder distinguir que este tipo de texto es un texto como una carta al director. Recordemos, los textos literarios ahora, cambiamos ahora de tema y nos vamos a un segundo tema importante. Los textos literarios tienen ficción y podemos reconocerlos por algunos detalles en particular. Su lenguaje es subjetivo, ¿ya? Es decir, no es concreto como una carta al director basado en un hecho, sino que más bien es subjetivo, incluso podría decirse que es hasta poético. En el caso de las narraciones, se va contando una situación o un acontecimiento que corresponde a la ficción. Y en el caso de los textos narrativos existe una voz ficticia que nos va narrando esta historia y recibe el nombre de narrador, y existen también varios tipos de narradores dependiendo de la participación que van teniendo en el relato. Y el autor, a diferencia del narrador, es una persona real y es la persona que escribe el texto. Y aquí tenemos que diferenciar bastante bien, ¿cierto? El narrador es simplemente quien nos relata y es ficticio, es una voz ficticia. Y el autor no tiene nada que ver con el narrador, en muchos casos es totalmente distinto y generalmente es así, y tiene relación con la persona que escribe. Es decir, es una persona real, de carne y hueso, como ustedes y como yo. Avanzamos. Acá a la derecha podemos encontrar un gran resumen, una gran síntesis de cómo podemos diferenciar los tres tipos o los tres géneros o grandes tipologías de los textos literarios, como lo son los textos narrativos, los dramáticos y los líricos. Vamos a hacer solamente el hincapié a los textos narrativos, porque ese es el caso del texto que vamos a analizar en unos breves momentos. Básicamente está escrito en prosa, ¿cierto? Y el narrador nos va contando esta historia dividida como en tres grandes partes que son la estructura de estos textos narrativos, que es la introducción, el nudo o desarrollo de la historia y luego el final de esta historia. ¿Ya? Va a quedar ahí esa información, por supuesto, la pueden revisar posteriormente, pero nos vamos a quedar solamente con los textos narrativos. En el formulario aparecía este texto, ya a simple vista es un texto breve, tiene un título, aparece mencionado el autor y además tiene, en este caso, 3 líneas de extensión. Pero lo vamos a mirar un poquito más con detención y nos vamos a fijar que el título efectivamente usa un lenguaje subjetivo, no es un hecho, no es algo que podamos comprobar. Aparece el autor del texto, en este caso Juan Armando Eple. Tenemos estas 3 líneas que, si bien son breves, nos cuenta una historia, tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un final. Y también tenemos a un narrador. Y acá nos podemos fijar y analizar incluso cómo nos va contando esta historia el narrador.
Si yo me fijo en lo que está ahí marcado, dice, aunque te aceche con las mismas ansias, y luego hay otra frase también remarcada, dice, hoy no podríamos reconocernos como antes. En este caso, si yo me fijo en las marcas textuales, es decir, en cómo se usan las palabras, podríamos determinar que el narrador corresponde a un narrador que es parte de la historia, es decir, un narrador más bien homodiegético, es decir, que es parte de esta historia y que participa en el relato. Y por último, ahí me adelanté un poquito, está escrito en prosa. ¿Qué quiere decir esto? Que se ocupa en el fondo la hoja de un lado al otro. En este caso la presentación está escrita de un extremo al otro, por lo tanto está considerado como una prosa. Vamos a seguir con el mismo ejemplo, ¿ya? Y nos vamos a fijar en el concepto de intertextualidad. Sabemos que la intertextualidad es este diálogo entre dos o más textos, y acá este es un ejemplo de ello. Había una pregunta en el formulario que me decía por qué el título es una alusión. Ya me da por hecho que es una alusión, por lo tanto yo tenía que justificar. ¿Cuál era esa justificación correcta, válida? Es que el título corresponde efectivamente a una alusión porque hay un juego de palabras que hace referencia a otro enunciado. Si yo leo el título, dice para mirarte mejor. Y hay un texto de conocimiento popular, ¿cierto? Que además lo hablamos en la clase que correspondía a este contenido, que es la Caperucita Roja, ¿cierto? Y hay un diálogo que realiza uno de los personajes, en particular el lobo, donde le dice a la Caperucita Roja esta frase. Y en este caso, Juan Armando Eple la toma como título de su microcuento. En este caso hay una alusión porque hay un juego de palabras en relación a otro enunciado, en relación a otro cuento en este caso. ¿Ya? Por eso es una alusión. Y el cuerpo del texto, pregunta que también aparecía en el formulario, corresponde a una transformación. Ojo acá, es decir, tomamos el mismo tema, es decir, ya conozco este cuento, La Caperucita Roja, y lo contamos de otra manera. Si yo me fijo en cómo está contada esta historia, es desde la perspectiva de un personaje en particular y que incluso podríamos intuir, inferir, que podría ser alguien mayor a la protagonista esencial, a esta, comillas, Caperucita, y que en el fondo lo que hace el autor en este caso al transformar el cuento infantil es que tomas el mismo tema y lo cuenta, lo relata de una manera diferente, pero aún así nosotros como lectores somos capaces de hacer esa conexión y llegar a un punto de análisis tal que distingamos que existe un cuento infantil y esta es una versión distinta. Esa versión distinta del relato infantil es una transformación, ¿ya? Por lo tanto, se toma el mismo tema y se cuenta de otra manera, ¿ya? Ahora, si tuviéramos que citar este texto, pregunta que tuvo bastante dificultad también. Nosotros vimos hace unas clases atrás que existe un formato para poder citar este texto, ¿ya? Existe un formato que se denomina APA, ya que es la Asociación Estadounidense de Psicología, y que en el fondo viene a estandarizar la citación de fuentes y referencias bibliográficas, y en realidad va a depender el formato de lo que queramos citar. Si es una imagen, si es un cuento, si es un libro, si es un artículo de internet, si es cualquier tipo de texto, se puede citar. Existe un formato y en internet también está lleno de instructivos para hacerlo. Yo solamente en este caso, en la evaluación de monitoreo, hicimos un ejercicio bastante simple que además se trabajó en la clase que correspondía, pero vamos a hacer ahora un breve recordatorio. Ustedes van a poder ver en la imagen que la 7ª edición de APA, es decir, la más actualizada, nos dice que un artículo, una publicación en internet, se cita de esa forma, es decir, la referencia bibliográfica se hace de esa manera, se utiliza el apellido, ¿cierto?, la fecha, el título de la publicación, el nombre de donde se extrae este artículo o esta publicación en particular, y por último el sitio copiado y pegado desde internet. En el formulario
aparecía este ejercicio. Y dice, según lo visto en clase, cita en formato APA y recuerda incorporar en orden los datos. Analicemos qué era lo que teníamos en este ejercicio. Primero, teníamos el nombre del autor, ya que debe ir en formato apellido, coma, nombre, según la imagen que vimos anteriormente, la fecha de publicación, teníamos el título de la publicación, de esta impresión de pantalla, teníamos el nombre del sitio, en este caso el mostrador, y además teníamos en dos formatos la dirección o la URL de este sitio en cuestión. Yo decidí colocarlo como un link copiado para que fuera más fácil y no tuviesen que buscarlo ustedes por una cuestión de tiempo, era copiar y pegar la dirección. Por lo tanto, el ejercicio entonces nos habría quedado de esta forma. Esa era la respuesta correcta, ¿cierto? Teníamos el nombre del autor, la fecha de publicación, el título del artículo, en este caso, déjelo, es su cultura. Generalmente esto va en letra cursiva, pero como los formularios de Google no nos permiten esa opción, daba lo mismo, ¿ya? Y el nombre del sitio, en este caso el mostrador, y por último, la dirección exacta de donde se extraía esta información. Información que estaba toda en la imagen que ustedes podían observar en el formulario, ¿ya? Entonces, en este caso, esa era la forma correcta de realizar esta referencia bibliográfica con los datos que se les otorgaban en el ejercicio. Es importante que vayamos ejercitando esto porque en el nivel estamos realizando un trabajo en donde vamos a recurrir a diferentes referencias, ¿ya? Y esas referencias siempre deben estar bien citadas para poder evitar posibles plagios de información o utilizar la información también de manera correcta. Eso nos permite APA y nos permite este formato que en el fondo nos ayuda a nosotros como escritores, como autores, a ordenar la información. Estamos tan repletos y tan bombardeados de mucha información que tenemos que usarla de manera correcta y de manera ordenada. Esa es la función principal de los estilos de citaciones, en este caso de formato APA. ¿Ya? Bien, en Classroom podrán encontrar sus resultados, ¿ya? Y la idea es que podamos conversar acerca de ellos y que con esta presentación hayan quedado saldadas las dudas que se puedan manifestar con respecto a las respuestas que obtuvieron, quizás un poquito menos de resultados óptimos en el caso de ustedes. Ya, cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, por favor, consúltenla, mantengamos comunicación y nos vemos la siguiente clase. Que estén súper bien.